saludar, yo los veo, estamos en esta modalidad presencial a los senadores y telemáticos los invitados. Yo los veo chiquititos desde acá, así que los saludo y los vamos a ir identificando en la medida en que les vayamos también dando la palabra. Entiendo que está el subsecretario Pedro Pizarro, así que los saludo. No sé si en algún momento se irá a incorporar también Fernando Arap, y tenemos a varios invitados, una tabla que consta de 3 temas. Entonces le voy a pedir a Pilar primero que nos cuente si es que tenemos algo para la cuenta, y después hacer una propuesta respecto de la tabla y reorganizarla. Pilar. Sí, Presidenta. A la comisión llegaron varios documentos. El primero de la Biblioteca del Congreso, donde da cumplimiento a la solicitud de la comisión respecto del proyecto de ley sobre cierre del comercio a las 19 horas, y acompañaron un documento que le fue enviado a todos los integrantes. Lo recibimos. Muchas gracias. Llegaron también a nuestra comisión un proyecto de ley de la senadora Goich que modifica el artículo 195 del Código del Trabajo en materia de permiso para el padre trabajador en caso de nacimiento de un hijo. También llegó desde la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para establecer que la indemnización por años de servicios se pague a los familiares de trabajadores fallecidos en accidentes del trabajo o de trayecto. Solicitudes de audiencia. Una primera de la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, Producción y Servicio respecto del proyecto de ley que está en tabla hoy día sobre el cierre del comercio a las 19 horas. Que ellos quieren hacer su exposición. También se solicita audiencia, pero aquí respecto del proyecto de ley, respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, de la Cámara Chilena de la Construcción. También llegó una comunicación de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile, donde ellos solicitan que esta comisión o el Congreso redacte o genere, dice, un nuevo texto legal para otorgarles un efectivo resguardo al rubro de los suplementeros en materia de beneficios previsionales, tributarios, capacitación, salud y especial protección frente a la digitalización de diarios y revistas. También informar, Presidenta, que la plataforma Congreso Virtual que lleva el Senado en la página web colocó el proyecto de ley justamente que modifica el horario de cierre de los comercios y servicios en la página web, en la consulta sobre el texto del proyecto, y está disponible para votación y debate ciudadano hasta el martes 12 de octubre. Y después nos van a informar los resultados de tal consulta. Y finalmente, conforme a lo que acordó la comisión de pedirle la opinión a las centrales, a las grandes centrales de trabajadores respecto del proyecto de reparto de utilidades, ya nos llegó una respuesta del ramal de comercio de la Central Unitaria de Trabajadores, que lo vamos a tener en resguardo hasta el momento en que se empiece a tratar dicho proyecto. Nada más, Presidente. Muchas gracias, Pilar. Yo le pediría ir a la unidad que está viendo lo del Senado virtual, del Congreso virtual es ahora. Claro, yo creo que es súper valioso, esto es bien desconocido, se han estado subiendo a la plataforma digital varios proyectos, y la idea es poder incorporar cada vez más la opinión de la gente a través de esa plataforma en la discusión de los proyectos. Entonces, cierra el proceso de participación el 12 de octubre, y lo que yo pediría es que en la sesión siguiente nos puedan dar un pequeño informe para que podamos conocer no solamente el porcentaje de adhesión, aquí se pregunta si se está a favor o no del proyecto, sino también se recogen comentarios, y que lo podamos ir incorporando como práctica, no solo el que se entregue la información, sino que podamos tenerlo brevemente en una presentación acá en la comisión. Dicho eso, tenemos a varios invitados porque hay 3 puntos en la tabla. Uno tiene que ver con, teníamos en tabla de fácil despacho, un proyecto que busca permitir el teletrabajo, facilitarlo para mujeres embarazadas. Después tenemos, y nuestro objetivo es terminar la tramitación de las indicaciones de los proyectos que
modifican la ley de inclusión, la perfeccionan, digámoslo así, donde además se incorporó un proyecto que tenía un mismo contenido por acuerdo a la sala el día de ayer, pero que no modifica lo que estábamos conversando. Y lo tercero es audiencia respecto del proyecto relativo al cierre de establecimientos de comercio y el descanso de los trabajadores del comercio. Entonces, quiero proponerles que partamos con el tercer punto. Hay varios invitados que los veo a todos conectados. Nosotros tenemos en paralelo de la discusión del presupuesto, entonces eso hace que algunos colegas estén en eso en este minuto, entonces para la votación de los otros proyectos necesitamos completar el quórum. Esto se lo digo por si el subsecretario Pizarro tiene alguna otra cosa que hacer, o veo a lo lejos a María José, la había visto conectada, que nos está acompañando en el de inclusión. Está el subsecretario Arap, entonces que podamos partir con las audiencias y después vamos a retomar con las votaciones. El proyecto fácil despacho debería ser relativamente rápido y las indicaciones. Entonces, para que sepan que invertimos el orden por si tienen algo que hacer en este momento, se los aviso. Y seguiríamos en el tercer punto, o sea, sobre el proyecto del cierre de establecimiento del comercio. Vamos a seguir el orden que tengo aquí en la tabla. En primer lugar tenemos a la Asociación Gremial de Marcas del Retail, la presidenta señora Paula Valverde y el director Javier Rodas, que entiendo están presentes. Los saludo a ambos. Veo también a don Rafael Cumcille, los saludo, que después están en el siguiente, y entiendo que están también de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial. Así que aprovecho de saludarlos a todos y a todas y le damos la palabra a Paula Valverde. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, queremos agradecerle de la Asociación Gremial de Marcas de Retail a usted y a todos los senadores y senadoras que integran la comisión por darnos este espacio de conversación, porque refleja el interés que existe por escuchar a los diversos puntos de vista en relación a esta materia. Quiero pedir autorización para compartir. Debería estar habilitado. Está habilitada, Paula. Señora Paula. Muchas gracias. No sé si lo ven. Sí. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos la Asociación de Marcas de Retail. En esta instancia nos acompaña Cristian Sayé, vicepresidente de la asociación, y Javier Rodas, director, quien va a hacer una breve presentación de lo que es Marcas de Retail. Muy buenos días, señora presidenta. Por su intermedio la saludo a usted y a todos los senadores, senadoras y personas que nos acompañan. Como dijo Paula, mi nombre es Javier Rodas, mi cargo actual es gerente general de Casa Ideas y me desempeño hace un año aproximadamente como director de la Asociación Gremial del Retail, asociación que se constituyó legalmente en octubre del 2019 y agrupa a una diversidad de marcas de diferentes tamaños que tienen una presencia importante en centros comerciales, porque entendemos que en ellos encontramos una visión común que apunta a desarrollar un comercio más justo, entendiendo por comercio justo relaciones mucho más equilibradas entre los centros comerciales y las marcas, entre las marcas y los colaboradores, entre las marcas y los clientes y entre las marcas y el medio ambiente. Todos pilares que lo que buscan es generar un desarrollo mucho más equilibrado y sustentable del comercio y del país en adelante. En términos generales, hoy día estamos representando más o menos a 30.000 colaboradores, a más de 150 marcas y a más de 2.000 locales comerciales. Paula, eso es la presentación. Muchas gracias. Sí, me gustaría, gracias Javier, me gustaría partir exponiendo algo de lo que nosotros como Asociación Gremial de Marca estamos convencidos, y es producto de lo que plantea Javier, que nos conformamos para crear de esta industria una industria justa, y justa no solamente en nuestra relación con los distintos actores que van, como decía Javier, consumidores, clientes, trabajadores,
colaboradores, creemos que es necesario. Y es por esto que para nosotros la convicción de la necesidad de reducir las extensas jornadas laborales que actualmente se viven en el comercio es una iniciativa que propusimos como asociación de marcas mucho antes de este proyecto de ley, y diría que nuestras primeras propuestas hacia los centros comerciales, que son los que hoy día definen los horarios, fue antes de la pandemia. Entendemos que la mejor vía por la que deberíamos llegar a estas medidas de reducción de extensas jornadas debería ser a través del diálogo, a través de todos los actores del ecosistema logrando ponerse de acuerdo, pero estamos tan convencidos de la necesidad de la reducción de estas extensas jornadas que creemos que si no es a través del diálogo, probablemente vamos a tener que llegar a una regulación que sea legislada. Hemos buscado el diálogo en todos los puntos que se necesitan hoy día mejorar para poder asegurarnos de mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores. Hemos tocado y abordado puntos de seguridad, hemos abordado puntos de horario anticipado. Creemos que es demasiado relevante para que esta industria se desenvuelva de manera justa, de manera colaborativa, que nuestros trabajadores puedan efectivamente tener una mejor calidad de vida, y entendemos que las salidas de repente en algunos centros comerciales, en algunas plazas comerciales, 10 de la noche nuestros trabajadores, es un horario extremo en el que muchos no encuentran locomoción colectiva y también no logran llegar a ver a su familia antes de la hora de dormir. No queremos con esto, obviamente, afectar el empleo ni tampoco destruir la empresa. Existen diferentes rubros que se ven afectados de forma distinta y también estamos preocupados por el que ponerle una hora de cierre al comercio, o sea, una hora en la que se cierran las cortinas, no asegura desde ningún punto de vista al final que efectivamente esos trabajadores lleguen o salgan de los lugares comerciales a una hora específica, solamente es el cierre de las cortinas. Es por esto que creemos que el cierre a las 19 horas tiene algunos riesgos y por eso hemos entablado conversación y diálogo con los distintos actores del comercio, porque creemos que hay diferencia en los rubros. El rubro gastronómico, por ejemplo, se ve afectado a pesar de que va a estar con horarios extendidos en el caso de la gastronomía. Igual al cerrarse las puertas del mall, apagarse las luces, el flujo que se les genera a ellos se ve en desmedro, y esto genera efectivamente pérdidas no solamente de puestos laborales, sino que también de ventas en el caso de estos rubros. También tenemos rubros de servicio, como por ejemplo representamos rubros de peluquería, en los que disminuciones de horario hacia las 19 horas efectivamente generan pérdidas en la capacidad de, por ejemplo, pintar uñas, teñir pelos, etc. También creemos que hoy día, con un cierre que bordeaba entre las 9 y 10 de la noche, retroceder a las 19 horas nos preocupa encarecidamente lo que puede pasar con todo lo que tiene que ver con el mundo de las part-time y también con nuestros trabajadores. Javier decía, nosotros representamos a 30.000 colaboradores, pero 30.000 colaboradores que para nuestras marcas conocemos con nombre y apellido. Entonces, al reducir jornadas desde las 9 de la noche hasta las 7 de la tarde, creemos que efectivamente la cantidad de horas que se le saca al tiempo que están abiertas las tiendas podría perjudicar de manera importante la cantidad de puestos de trabajo que hoy día nosotros generamos. Y otras también consideraciones que tenemos es que efectivamente nuestros colaboradores son comisionados y en el caso de que efectivamente las ventas bajaran, también a ellos les afecta a través de sus comisiones. Y es por esto que nosotros consideramos que la propuesta de reducción de horario es una buena señal y efectivamente se necesita, como decía, resguardar la calidad de vida de nuestros trabajadores, pero creemos que un horario de a las 20 horas, 94% de nuestros asociados están
de acuerdo con que sería un buen término de la jornada, entendiendo que en las superficies que nosotros representamos son trabajadores que al cerrar las cortinas a las 10, a las 22, a las 20 horas, salen de sus puestos de trabajo 20 y media, o sea, a las 8:30 a más tardar. Y también quisimos encuestar a nuestros asociados para que dieran una cifra de cuánto creen que podría disminuir la cantidad de empleos producto de un cierre tan anticipado como son las 19 horas, y efectivamente creen que puede ser 10% la afección. Entonces, con esto, nosotros queremos Paula, efectivamente... perdón, ¿te puedo interrumpir y hacerte una Sí, por consulta? Porque ahí en la lámina anterior, no sé si la puedes mostrar para... la pregunta donde señalan el 10% es respecto de las 19, pero ¿la hicieron respecto de las 20 horas? O yo entiendo que la propuesta que genera relativo consenso, ese 94%, es a las 20 horas en vez de las 19 horas. ¿Con eso logran ajustarse sin que haya pérdida significativa de trabajadores o disminución de puestos de trabajo? O sea, ¿es algo a lo que se ajustan sin mayor dificultad? Esa es la pregunta, es para entender bien lo que estás planteando. Sí, voy a señalar dos cosas importantes. Con respecto a la salida a las 20 horas, muchos de los socios de que nosotros representamos hoy día entran una hora después un grupo de trabajadores y salen una hora antes. ¿Qué significaría el retroceso a las 20 horas? Por ejemplo, que los trabajadores puedan entrar y salir juntos, lo que hace que en lugares donde hay una sola persona atendiendo a la hora de cierre, efectivamente la posibilidad de ser asaltada, de salir sola de su local, es obviamente mucho más compleja. Entonces, lo que permite el cierre de las 20 horas, y por eso los socios responden a esta misma encuesta, que creen que el cierre a las 20 horas no habría una disminución en el empleo, porque efectivamente podrían los trabajadores cumplir los turnos completos. Y esto también ayuda porque las tiendas ancla, que hoy día abren una hora después, al tener el cierre anticipado a las 8 de la noche, probablemente se van a ver obligadas a abrir una hora antes para poder tener las horas que crean necesarias para poder cumplir con todas las labores, por lo que tampoco se vería grandemente afectado el empleo en el caso de las tiendas de mayor superficie. Gracias. Continúa nomás con la presentación. Sí, no, más que nada era solamente concluir con esto, que efectivamente hacer un retroceso a las 20 horas, como les decía, en el caso de los socios que nosotros representamos, son trabajadores que si cierran sus cortinas a las 20 horas, 15 ya van partiendo a sus casas. Creemos que, a diferencia de otras tiendas que quizás ocupan mayores superficies, que efectivamente pueden cerrar a las 19 horas y quizás los trabajadores no salen a las 19:15 o a las 20 horas y no salen a las 20:15, creemos que es súper diverso. Entonces la hora de cierre de las cortinas no define finalmente la hora en la que el trabajador se irá a su casa. Ese creemos que es un punto significativo. Y lo segundo es un poco volver a recalcar que creemos que vamos a seguir nosotros desde la Asociación de Marcas de Retail llamando al diálogo. Entendemos la problemática, como les planteaba, desde mucho antes de que el proyecto de ley estuviese en carpeta al final. Nosotros ya estábamos trabajando con los centros comerciales, elaborando diferentes propuestas con el fin de reducir las extensas jornadas laborales. Creemos que es necesario, ojalá fuera a través de la vía del diálogo, que creo que es la manera de construir ecosistemas justos, pero también entender que a veces con el diálogo no se llega a puerto y es necesario llegar a la instancia en la que estamos. Así que eso, muchas gracias por la instancia y la oportunidad de plantear que tenemos algunas consideraciones con el horario de cierre. Nos parece un poco jugado en el sentido de la cantidad de pérdida de empleo que se puede generar en el sector, y como les planteaba, esos 30.000 trabajadores que representamos, para nosotros son trabajadores que conocemos con nombre y apellido. Uh-huh. Paula, te hago una segunda consulta, porque lo que planteas es entre lunes a sábado, y respecto al día domingo,
la encuesta estaba dividida. La mayoría de los socios que representamos están dispuestos, a pesar de que podría generarse efectivamente una pérdida en las ventas del día domingo, a retroceder el día domingo en pro de que es el día familiar, probablemente donde los niños están en casa, que no es compensado probablemente con un día libre el lunes, martes o miércoles. Entonces también no lo quisimos poner acá, pero había mitad y mitad entre que podría retrocederse quizás a 19 horas el día domingo o alguna consideración para este día que es un día considerado como el día familiar. Un trato distinto al resto de la semana, decía. No, muchas gracias, Paula. Vamos a seguir con... Entiendo que estabas con Javier Roda, no sé si él quiere agregar algo o lo que dijo, que planteó al principio, ¿no es cierto? Intervino él. Señora Presidenta, yo intervine al principio. No creo que sea propicio, solo reforzar el punto respecto a su pregunta del día domingo. La gran diferencia entre lunes, sábado y domingo, del lunes a sábado versus domingo, es que los clientes el domingo disponen grandemente de su tiempo en el día completo. Sin embargo, de lunes a sábado y sobre todo de lunes a viernes en general, el comercio actúa muy fuertemente pues, de los horarios razonables. De ahí que el domingo puede tener una mayor flexibilidad que cualquier cosa que tenga flexibilidad de lunes a sábado. Finalmente, también hay que entregarle el tiempo disponible para que las personas puedan generar sus labores de trabajo propias y después generar sus labores de consumo voluntarias. Muchas gracias, Javier. Tenemos después a la Confederación Nacional del Comercio Detallista y Turismo de Chile, a su presidente nacional, a don Rafael Cumcille, que nos ha acompañado en innumerables ocasiones aquí en la comisión. Los saludo a la distancia. Entiendo que está también el director del Departamento de Estudios, Carlos Boada, que también ha estado varias veces con nosotros. Le dejo la palabra, don Rafael. Muchas gracias, senadora. Gusto de saludarla y gracias por la invitación. ¿Se me está escuchando? Le escuchamos perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Es un tema muy importante que en otras ocasiones tuvimos la posibilidad de conversar con usted una vez que nos visitó, recuerdo, en la sede en Santiago de nuestra Confederación del Comercio y Turismo de Chile. Como usted bien sabe, nuestra confederación es una organización territorial. Nosotros estamos presentes desde Arica a Puerto Porvenir. En todas las comunas hay una asociación o Cámara de Comercio y Turismo afiliada a nuestra confederación y representamos al 98,5% del comercio, porque como usted bien sabe, de acuerdo a todas las encuestas y a todos los antecedentes, en Chile la inmensa mayoría de las empresas son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas. Y ese es un dato tremendamente importante. Y la otra situación, como usted de Magallanes, al igual que yo de la región del Libertador, quisiera señalar que es muy distinto lo que ocurre en Santiago con 8 millones de habitantes con lo que acontece en las regiones. Porque los colaboradores de las grandes empresas en la capital, posiblemente si alguien vive en Talagante y va a trabajar a Santiago, necesita mucho tiempo. Pero eso no ocurre en las regiones. En las regiones la mayoría llegan en su bicicleta
y a veces están no más allá de 10 o 15 minutos para llegar a su fuente de trabajo. Este es un dato importante de tener presente. Además, quiero contarle que yo del 1 de octubre asumí también como presidente de la CONAPYME. Fui elegido el 30 de agosto, todo el nuevo directorio, así que estoy en la doble calidad también de la Confederación del Comercio Detallista y también de la CONAPYME. Dicho esto, nosotros, por cierto, valoramos todo lo que se haga en bien de toda la familia, evidentemente. Pero tenemos que agregar, ¿no es cierto?, la preocupación mayor que hoy día tenemos. La informalidad, como usted lo sabe bien, senadora presidenta, la informalidad, fíjese usted, que en el sector de microempresa hoy alcanza el 53,1% en la microempresa. Y en general, de la empresa de menor tamaño, estamos en un 30% de informalidad. Cuando cierra el comercio, y es cuestión, si vamos a Santiago, es cuestión de mirar la calle Ahumada y la calle Estado, aparte de los informales que hay permanentemente en la semana, cuando cierra el comercio con toda la actividad informal. Entonces ahí va a perder Chile, va a perder el Estado, porque todos sabemos que en la vía pública las ventas en su inmensa mayoría son sin boleta de compraventa. Por lo tanto, una macroevasión del impuesto al valor agregado. Y por cierto, implica también a otros como los de la renta global complementaria. Entonces, esa es una preocupación que nosotros tenemos al cerrar los establecimientos comerciales a las 19 horas. Yo comparto lo que señalaba la dama que expuso recién, también en cuanto al empleo, porque evidentemente mientras más temprano cierre el comercio, menos posibilidades de empleo formales, porque cuando el horario es amplio, evidentemente hay que contratar gente porque aquí hay turnos. Y eso se da a nivel en general de todo el comercio. Este es un tema, yo no tengo ninguna presentación, me acompaña efectivamente a quien usted conoce también, que hemos estado con él. Él es el director, el jefe del departamento de estudio de todas las empresas de menor tamaño a través de la CONAPYME y de nuestra confederación. Y yo agregaría, senadora presidenta, el efecto para el turismo. Todos sabemos que ya se ha anunciado, felizmente se ha anunciado, que es posible que ya el 1 de noviembre se eliminen las cuarentenas de los 5 días a los turistas, a la gente que llega al exterior. Nos parece una buena medida que sería reemplazado, ¿no es cierto?, reemplazada con mayores controles, digamos, con otro tipo, tanto exigir de certificados del exterior y también al ingreso del país. Entonces, eso es muy importante, porque yo tengo entendido que la moción de los senadores no incluye a los restaurantes, lo que nos parece muy bien, porque sería, imagínense usted, que lleguen los turistas y, bueno, Argentina, Perú, ¿no es cierto?, el Uruguay, nos han competido en materia de atraer a los turistas de otros países porque ellos no tienen las exigencias que tenemos en Chile.
Y por supuesto ellos tienen un horario mucho más amplio. Usted sabe muy bien, va a Buenos Aires, a Mendoza. Bueno, ellos prácticamente la noche es un día para los establecimientos comerciales. Entonces, ese es un tema que es necesario tomar en cuenta. Usted preguntaba recién sobre el horario de los domingos. A mí no me ha preguntado todavía, pero una vez lo conversamos con usted en la sede de nuestra confederación. Nosotros no tenemos ningún reparo. Mire lo que le voy a decir. Seguramente no van a estar todos de acuerdo conmigo, dirigentes de otras entidades empresariales del comercio. Pero yo me acuerdo que usted me preguntaba en la sede qué opinábamos del día domingo. Como yo soy un hombre de fe, soy cristiano, y nunca me olvido que nuestro Dios señaló que el séptimo día era para descansar. La verdad es la cosa que no tendríamos ningún reparo, ninguno. Si todo el comercio del territorio nacional no abriera los días domingos, solamente los que tengan relación con turismo, restaurantes, ¿no es cierto? Y con una atención especial a los lugares de turismo. Nosotros no tendríamos, la verdad, ninguna observación frente a ese tema. Y un agregado más, senadora presidenta. En Chile, y usted yo creo que lo sabe muy bien, fuera de Santiago, mire, en el mismo Santiago, los que abren los domingos son los grandes centros comerciales. Si usted lo observa en 8 sectores de todo Santiago, el comercio de menor tamaño, la mayoría no abre, salvo que sea con artículos de primera necesidad. Eso sería nuestra opinión, pero le vuelvo a repetir, lo que nos preocupa de verdad es un cierre a las 7 de la tarde que creemos que no es conveniente, ni para el turismo, ni para el empleo, ni menos para ir mejorando, ir rebajando, por ejemplo, esta cosa de la informalidad. Nosotros incluso en Santiago, en los próximos días nos va a recibir, en contrario de lo que otros dirigentes han dicho que la alcaldesa no quiere recibir a nadie. Yo le cuento que nos va a recibir a nosotros, a la Confederación, y vamos a hablar de la informalidad que existe en la Comuna de Santiago, porque la Comuna de Santiago, usted lo sabe, es un espejo. Entonces la gente y los alcaldes tienden a replicar lo que se haga en la capital del país. Ese es nuestro planteamiento y le agradecemos una vez más que usted nos haya invitado. Quedamos a sus órdenes y de todos los señores senadores a los que por su intermedio saludamos para cualquier consulta y si quieren continuar las conversaciones con gente nuestra. Y si es necesario, como usted igual que yo somos de regiones, si es necesario que se incorporen opiniones de dirigentes que nosotros tenemos en las 16 regiones del país, estamos, presidenta, a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael, por su presentación, por su claridad también. No sé si, Carlos, ¿quieres hacer algún comentario también? Gracias, presidenta. Solo mencionar 3 preocupaciones. La primera preocupación es que la mirada sea de actividad y no de protección a los trabajadores, porque toda la lógica del proyecto va por el lado de la protección a los trabajadores, que es un objetivo que es imposible no estar de acuerdo con él. Pero al proteger a los trabajadores se está lesionando una garantía constitucional respecto de lo que es la libertad de la actividad económica, que está incluso en un numeral distinto del artículo 19, y a lo mejor hay alguna forma de hacer que sea armónico la protección al trabajador, por un lado, que entiendo que es el objetivo final. Segundo, también proteger la garantía de la libertad de la actividad, que es otra garantía en definitiva, y que no tienen por qué ser contradictorias, perfectamente pueden ser armónicas una con la otra. La segunda preocupación, como lo adelantó don Rafael, es que cuando uno lee el proyecto o los proyectos porque están acumulados, toda
todo el raciocinio de los proyectos va con la mirada de la gran empresa y con la mirada de algunas personas de este país que están dentro del 0,01% de los chilenos. Y esto contrasta con la idea, con el proyecto y con la ley de la presidenta Bachelet, que en el año 2010 promulga la ley 20.416, que era un verdadero mandato para todas las autoridades que cuando legislaran, cuando dictaran, tuvieran en especial consideración lo concentrada que está la economía chilena, en que, como señaló don Rafael, el 98,6% de las empresas son pymes y solo participan hoy era un 13% al año 2020, hoy día lamentablemente es aún menor de ese 13%. La tercera mirada es que Chile no es Santiago. Yo sé que cuesta, cuando uno hace un proyecto, olvidarse de que Santiago da la impresión que ocultara la realidad del resto del país. Y cuando se legisla pensando en Santiago, se es tremendamente injusto con las regiones que tienen una realidad absolutamente distinta. Así que, señora presidenta, muchas gracias. Era solamente resaltar esos 3 puntos. Si me permite, senadora, una cosita corta, ¿me lo Por permite? supuesto. Gracias. Lo que dice Carlos muy bien, y usted lo sabe, y lo reitero, fuera de Santiago, la mayoría del comercio no trabaja los días domingos en todo el territorio nacional. La inmensa mayoría, lo quiero reiterar. Y además, le insisto, para llegar a sus puestos de trabajo en regiones, en nuestras ciudades, la gente tiene muy pocos minutos para hacerlo. Y es muy distinto a la situación de nuestra capital. Por eso yo creo que cualquier insistencia, cualquier continuidad en esta iniciativa, en esta moción, ¿no es cierto? Yo creo que tiene, como dice don Carlos Boada, muy bien, tiene que mirar Santiago en forma distinta a las regiones del país. Y aquí, bueno, se demuestra que es necesario descentralizar, es decir, regionalizar. Los proyectos no pueden ser para todo Chile, más mirando la capital, como dice don Carlos, muy bien, de nuestro país. Así que le agradezco una vez más y quedamos a sus órdenes. Y ojalá prosperara su inquietud, porque cuando conversamos con usted en nuestra confederación, yo nunca me olvido, hablamos bastante de lo del día domingo. Y si verdaderamente nosotros pensamos, mire, en Europa usted va el día domingo, quiere ir a comprar y no lo encuentra. A mí me correspondió ir a Suiza en 2 oportunidades a la OIT y estuve en Ginebra. Y yo me daba cuenta que en Ginebra el día domingo no había nadie abierto. Y en la semana, los únicos que cerraban antes, mire cómo es la cosa, se discriminaba en favor de las MIPYME. Y como muy bien señaló don Carlos, el Estatuto PYME, fíjate, me llamó la atención en Ginebra de que a las tipo 7:30 cerraban las grandes superficies comerciales y quedaban abiertas las empresas de menor tamaño. O sea, don Carlos, fíjese que le daba a usted un dato fresquito. Ya no vendemos, ya no participamos en el 13% de las ventas de todo Chile. Ya bajamos prácticamente al 12%. Entonces yo creo que eso hay que tomar en cuenta. Y seguimos generando empleo alrededor del 60%, un dato que no lo habíamos mencionado. A pesar de todo, seguimos por el 60%. Así que muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, don Rafael. Le vamos a dar la palabra a María Teresa Viale, ella de la Cámara de Comercio de Santiago, la presidenta, que es nuestra tercera invitada del día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Los saludo a todos. Buenas tardes ya a todos y a todas. En nombre de la Cámara de Comercio de Santiago, entidad gremial que agrupa más de 2.400 empresas, quiero agradecer la invitación y la atención y referirme brevemente a algunos argumentos que tenemos.
Todos sabemos que el comercio es una industria que es muy intensiva en empleo, genera 1 de cada 5 ocupaciones en Chile, y si bien celebramos el esfuerzo de adaptación que tuvo el sector a los desafíos que nos impuso la pandemia, muchos comerciantes quedaron en el camino con una pérdida muy significativa del empleo y, bueno, especialmente femenino. Aún debemos recuperar 150.000 empleos en el sector. Como país, yo creo que todos celebramos el esfuerzo que hicimos en conjunto para mantener la actividad, pero necesitamos que no se sumen nuevas pérdidas de desempleo y al mismo tiempo, obviamente, rescatar el aprendizaje que se tuvo en esos duros momentos que pasamos como actividad. Como gremio también estamos muy preocupados de la calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras, y por eso pedimos que se tenga en consideración algunos aspectos que consideramos que son bien claves. Existe, como decía don Rafael, una gran diversidad de realidades, y por eso es muy difícil tener una normativa que atienda a toda esa diversidad. Por ejemplo, lo primero que, como decía don Rafael, hay disparidad en las realidades regionales, y así, conforme reportan nuestros socios, el flujo de público en la mañana en las ciudades del sur del país es, por ejemplo, un 30% superior al flujo de las ciudades como Arica, Iquique y, bueno, en menor medida Antofagasta. Por su parte, en el norte el 35% de las ventas ocurren en las tardes. Entonces, no podemos imponer el mismo horario de cierre sin un parámetro objetivo que sustente ese horario, sin considerar las circunstancias y costumbres particulares de cada comunidad o de territorio. Lo mismo ocurre con las diferencias de hábitos de compras entre verano e invierno. Por ejemplo, en ciudades balnearios como La Serena o como Villarrica, los horarios de mayores ventas, más eficientes y más productivas, son radicalmente distintos dependiendo la época del año. Debemos recordar que es muy común en la industria también la existencia de sueldos variables, alineados con las mayores ventas, y la posibilidad de, por ejemplo, en estos casos, que jóvenes puedan sustentar sus vacaciones en dichas localidades, armonizando el merecido descanso con algún trabajo flexible ofrecido debido al mayor ingreso de los comercios. Entonces, no podemos imponer un mismo horario sin considerar esta dinámica muy diferente en verano o en invierno. La flexibilidad, por otra parte, que existe en el sector permite, por ejemplo, a estudiantes y a mujeres conseguir puestos de trabajo que permiten conjugar sus otros roles. Esta flexibilidad ha demostrado ser un camino muy eficiente y beneficioso para todos los involucrados. Gran parte de las remuneraciones del personal que trabaja en sala de venta tienen un componente variable, por lo que limitar esos horarios con un solo horario fijo tiene un impacto muy directo en sus ingresos. También tenemos que considerar, como aquí se ha dicho también, que los horarios extendidos requieren turnos que históricamente han generado una proporción importante de los empleos del sector. Y bajo las condiciones propuestas, probablemente la eliminación de un turno traerá más todavía desempleo. También, por otra parte, hay más de 6 millones de personas que trabajan en jornadas que impiden hacer sus compras antes de las 19 horas, por lo que durante la semana deben concurrir después de esa hora a los centros comerciales. Forzar el cierre del horario deja a esos trabajadores sin posibilidad de hacer sus compras durante los días de semana y obliga a hacerlo en los fines de semana, limitando también el tiempo para la vida familiar y el esparcimiento. También debemos considerar el aumento de congestión durante los fines de semana y también el cierre estándar o obligado del comercio en horario de mayor congestión ocasionará probablemente caos vial en las horas punta, alargando los tiempos de viaje que nadie quiere, y particularmente el tiempo de viaje de los trabajadores y trabajadoras que terminen su jornada laboral a las 19 horas. El comercio electrónico ha tenido de todas maneras un rol muy relevante, se ha desarrollado muy fuertemente, se ha multiplicado hasta por 10 veces,
pero es un canal menos intensivo en la creación de puestos de trabajo en comparación con el comercio físico. Y ese comercio físico, creemos nosotros que está en un momento de adaptación a las nuevas formas de comercio, y nos preocupa que una legislación limite esa forma de adaptación, y por lo tanto nosotros entendemos la importancia de debatir sobre estos temas. Nos preocupa, como dije, muy fuertemente la calidad de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras, y por eso estamos invitando a una mesa de trabajo multilateral donde con la participación muy activa de gremios, de empresarios, de trabajadores, trabajadoras, emprendedores y consumidores, se pueda elaborar propuestas, pero que atiendan a la realidad distinta de regiones, de horarios invierno-verano y de localidades particulares para poder llegar a ciertos acuerdos. Estamos trabajando muy fuertemente para agilizar este trabajo y compartir con ustedes los resultados del mismo, y estamos conscientes, muy conscientes de que es una tarea muy urgente, y agradecemos por supuesto la preocupación y que se vislumbra en todas las mociones analizadas para entregar un trato justo a los trabajadores y los trabajadores, pero también al comercio y a los consumidores. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Teresa. No sé si hay alguien más que te acompañe, que estás tú nomás. No, estoy solita. Perfecto. Estoy solita, presidente. Oigan, estamos en etapa de audiencias, todavía nos quedan algunos invitados. Yo entiendo que este es un tema complejo, pero me gustaría solamente poner un poco las cosas que tenemos que equilibrar. Yo valoro harto en todas las presentaciones que han hecho la disposición a conversar esto. Y aquí varias somos mamás, somos también papás, y entendemos que hay algo que es importante, o sea, el cautelar espacios para la familia, que el domingo tiene un valor distinto porque es el día en que están todos juntos, a diferencia de los días de la semana, que llegar a una hora razonable, considerando que, tal cual como decía don Rafael, es distinto en Punta Arenas, en que uno está en un par de minutos en la casa, a lo que pasa cuando trabaja en Santiago, ¿no es cierto? Y tienes tiempo de desplazamiento mucho más largo, y cómo eso se considera con una hora de cierre que pueda anticiparse. El cuidar el empleo, el que estamos en un contexto especial, además, especialmente frágil, ¿no? De recuperación, uno lo entiende, y que además tenemos procesos de cambio tecnológico que también son una amenaza, pongámoslo en esos términos, y la pandemia aceleró, en particular en el caso del comercio, el que se vaya requiriendo probablemente menos puestos de trabajo tradicionales, de que dependan de las personas. Entonces, cómo eso significa también una oportunidad en reconvertir, o sea, tenemos varias cosas. Con el caso de las pequeñas empresas hemos conversado varias veces, la experiencia europea y el informe de la biblioteca lo reafirma, en que se cierra en algunos casos el gran comercio, y justamente es para dar espacio al pequeño comercio, y eso es algo con lo que se puede jugar, o la flexibilidad en torno a dar respuesta también a los trabajadores que efectivamente después de la pega, para decirlo en chileno, ¿no es cierto?, van a comprar al supermercado, y esa posibilidad, yo lo comento habitualmente, la posibilidad de que haya un día que es hasta más tarde la jornada. Entonces también ahí tenemos de por medio el cómo nosotros garantizamos la flexibilidad, que es algo que por lo menos en mi caso no tengo ningún problema cuando se da en acuerdo real. O sea, lo que uno quisiera es que existan ciertos principios, ciertos marcos, ciertos bordes, y que sobre eso pudieran ponerse de acuerdo empleadores y trabajadoras. Pero no siempre es así, y algunos de ustedes lo recogieron también en sus presentaciones. Entonces, cuando eso no es posible, lo que nos toca a nosotros, nuestra tarea, es definir claramente esos marcos. Esa es la tarea que tenemos. Entendemos que hay una demanda legítima, que es como se convive mejor entre la vida familiar y la vida laboral, que es algo que además varios de los que integramos esta comisión hemos trabajado y hemos tratado de aportar en nuestra historia legislativa. Así que yo quiero transmitirles eso, quiero valorar mucho la encuesta que hicieron, la búsqueda de información en la primera presentación, el también traer propuestas, creo que eso es súper valioso, pero lo que esperamos, y ha sido un poco la tónica dentro de esta comisión, y el subsecretario que está acá conectado, Fernando Araba, ha sido bien cómplice en el buen sentido para eso, es también generar una
instancia de diálogo que nos permita, ojalá, conducir este debate en lo legislativo. ¿Ya? Y para eso entiendo que todos tenemos que ceder probablemente un poco respecto de la propuesta original, pero sobre todo generar un espacio de diálogo y con transparencia, con claridad, poner qué es lo que queremos cautelar sobre la mesa y cómo esto se puede ir construyendo. Así que ese es por lo menos mi ánimo conduciendo esta comisión. Tengo aquí a mi colega el senador Galilea, que no sé si quiere hacer uso de la palabra. Estaba preguntando quiénes estaban. De la tarde, una comisión unida en el caso de la senadora Muñoz, que es hasta las 2 de la tarde, y el senador Letelier también en la comisión de presupuesto, que está viendo el presupuesto de obras públicas. Entonces vamos a dejar pendiente la tramitación del proyecto de inclusión y también el de fácil despacho para la próxima semana o la próxima sesión. Eso lo tenemos que discutir para ver sobre todo la próxima semana, que vamos a seguir con la discusión del presupuesto. Cómo podemos conciliar con los horarios para que no nos vuelva a pasar esto. Así que agradecerles mucho las presentaciones y a la distancia aquí virtualmente un abrazo para todos y todas. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos.